Hola a todos, bienvenidos a un nuevo foro de debate de Nou Madrid. Hoy, aprovechando que es el Día Mundial de la Sonrisa, vamos a hablar de emociones y de las implicaciones que tiene en la felicidad. Y para ello contamos aquí con Yolanda Boto. Ella es coaching, certificada por la Asociación Española de Coaching. Además de ello es Practitioner. practitioner, que no es el practitioner. Es practitioner en programación neurolingüística, especialista en inteligencia emocional. Aparte de ello, colabora en la Escuela de Arte Coaching y Formación Artesanal. Y con todo he mencionado, ¿no?, de que siempre que sentíamos miedo, ¿no?, tiene mucho que ver con el desarrollo personal. Si tú en tu parte, en tu infancia, siempre tienes miedo, aunque tengas un estímulo alegre, vas a sentir miedo. ¿Cómo afecta esto de gestionar las emociones y el desarrollo personal para tener un buen desarrollo personal? De que no sientes, veas un perro y vas a sentir miedo, y ya cuando veas un animal ya vas a dar miedo. Una cosa es cómo te han educado. Sí que tenemos lo que es el entorno y tu familia, pues puedes tener unos padres miedosos y te han inculcado el miedo. Entonces te da miedo, te pueden dar miedo cosas que a otras personas pues no les da. ¿De qué manera puedes gestionar ese miedo? Primero, que tú llegues a un punto en el que tú dices, este miedo me está impidiendo hacer un montón de cosas. Esto ya no es bueno. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces tomas la responsabilidad de escucharte a ti mismo y diciendo, esto me está influyendo no bien en mi día a día. Y a partir de ahí, haciéndote las preguntas de qué cosas te están pasando y cómo puedes solucionarlas, de ahí empiezas a gestionar tanto el miedo como la frustración, como la rabia, la ira, todas esas emociones, las emociones básicas. Luego hay muchas más que sería para hablar muchísimo más tiempo, pero las básicas pues son las que nosotros tenemos que aprender a gestionar simplemente tomando conciencia, diciendo, ostras, cada vez que voy a un trabajo me da miedo, no estoy confiando en mí, ¿qué está pasando ahí, ¿no? ¿Cómo lo puedo gestionar de otra manera para que no me ocurra en el próximo trabajo? Un poco no como el perro de Pavlov, que no Sí, siempre que vea la campana tengo que comer. exactamente. O sea, nosotros como seres humanos inteligentes tenemos la posibilidad de reprogramarnos, de hacernos cuestiones y preguntas para poder cambiar, modificar esa actitud o esa forma que tienes de enfrentarte a situaciones, pues eso, desde la propia pregunta. Claro, desde siempre la reflexión Sí, desde la de lo que reflexión y desde ocurre. el querer hacerlo. Porque yo te puedo contar esto, pero si tú no quieres, si a ti el miedo te está viniendo muy bien, por mucho que yo te lo diga, tú tienes que llegar al punto de decir, es que, mira, Yolanda, es que este miedo no me está funcionando. ¿Qué podemos hacer? Y a partir de ahí, ese punto importante eres tú. Claro, el sujeto activo es la persona al que se Uh-huh. tiene que hacer. Sí, porque se pueden leer muchos libros, pueden venir personas maravillosas con Ajá. unos conocimientos magníficos, hablándote de de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro, de qué parte, cómo... Pero te lo pueden contar todo eso, pero tú tienes que estar en ese punto tuyo de inflexión en el que tú eres el responsable de actuar y de hacer esos cambios. Hay un concepto que es la inteligencia emocional, que hay que hablar Uh-huh. de ello, que Goleman lo desarrolló Uh-huh. y todo el mundo está con la inteligencia para un lado, para otro. ¿Por qué es tan importante el concepto de inteligencia emocional? La inteligencia emocional no es tener conocimientos y amasar conocimientos y tener un montón de grados, de másteres y tal. No es la inteligencia clásica, por así No, decirlo. no, eso no tiene nada que ver. Puedes tener toda esa formación y esos conocimientos y no tener una inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es el autoconocimiento, el autocontrol, el hablarte a ti mismo, el perdonarte, el tener ese momento de eso, de encontrarte con tus emociones y saber responder hacia ellas, ¿no? Saber tener esa respuesta. Eso es lo que te hace tener en situaciones difíciles, pues ser también humilde, ser una persona empática, ponerte también en lugar de la otra persona. Porque ahora mismo, desde donde yo estoy, yo tengo una realidad ahí enfrente. Yo veo cosas que son verdad
Y desde donde estás tú, estás viendo otras cosas que también son verdad. Desde la empatía. Eso también ayuda a tener una buena inteligencia emocional, a saber controlarla. El control es una habilidad que nos da la inteligencia emocional, entiendo. Sí, es una habilidad. Más que controlar es ser consciente. Controlar parece que estás ahí como controlando. Sí. No es controlar aquí, yo controlo esto. No, es dejarte un poco fluir. Más que controlarlo es fluir con las emociones, ¿no? Y dejándote fluir y siendo una persona, pues eso, abierta, que sabes que no todo el mundo puede ver lo mismo que tú estás viendo. Hay muchas realidades. Es el saber, pues eso, de una manera empática, con habilidades, poder empatizar con esa persona y entonces puedes tú gestionar la inteligencia, no dejarte llevar por situaciones de estas estresantes. Yo ahí te podría poner un ejemplo. Yo en una parte de mi vida he sido relaciones públicas y estuve trabajando en una exposición de Gauguin hace ya muchos años y yo era responsable de un equipo. Entonces la gente venía, hacían unas colas gratis, o sea, entrabas gratis, ¿no? Pero había gente que siempre quería colarse, ¿no? Aunque fuera gratis, pues ellos, porque fuera lo que fueran, querían colarse, ¿no? Entonces la gente llegaba muy excitada por querer entrar. A mí algo que me ha encantado siempre es ponerme en el lugar, decirle, bueno, pues tal, darle unos argumentos y luego que esa persona, poco a poco, sin yo ponerme a la altura de ella o de él, gritando o diciendo, pues aquí, sino bajando los dos tonos, al final esa persona entendía perfectamente que había que hacer una cola, que todo el mundo tenía el mismo derecho a entrar y estaban esperando, y el llegar a esa calma era un trabajo maravilloso. Y luego la gente daba las gracias, ay, perdóname, discúlpame. Entonces la inteligencia emocional nos ayuda a ser felices. Por supuesto. Porque entiendes al otro y te entiendes a ti mismo. Que son las dos variables, por así decirlo, que te da la inteligencia emocional. Tu auto-yo, autoconciencia y la conciencia del otro. ¿Crees que vivimos en una sociedad en la que hay empatía, que somos empáticos con la perspectiva del otro, con la realidad que el otro ve, como tú decías? No es tan, parece. O sea, yo creo que estamos en evolución, estamos evolucionando. Sí que hay mucha gente involucrada en el crecimiento personal, en buscar valores y en el entender a otras, en que haya una convivencia. Pero es un trabajo que estamos en ello. No es que todo el mundo sea empático, porque a veces no es fácil. Tampoco nos han enseñado en el colegio a tener una inteligencia emocional, sino a la competitividad, lo que yo digo es lo que vale, etcétera, etcétera. Es un trabajo que sí que se está desarrollando. Hay muchos coaches educativos que en sus planes tienen muchos proyectos para que desde la educación los niños aprendan a gestionar las emociones. Hay un dilema, que siempre las clásicas fotografías del cerebro luchando con el corazón, del corazón luchando con el cerebro. ¿Cómo podemos resolver esa batalla que ya parece clásica, ¿no? Que llevamos toda la vida en guerra a los humanos entre nuestro cerebro y nuestro corazón? ¿Cómo esta gestión de emociones, tener este autoconocimiento, pero también tener raciocinio de que yo no puedo estar feliz en un contexto en el que hay tristeza? Claro, como te he comentado antes, hay que vivir las emociones, todas, cada una en su momento y cuando tienen que venir. No tengo que estar contenta si mi padre ha fallecido. Mi padre ha fallecido y yo voy a llorar si es lo que yo siento, llorar. Siento rabia, pues estoy enfadada. Pues, todas esas emociones, si las sientes, déjalas, háblalas, coméntalas, no te las quedes. Porque si tú esas emociones te las dices, no, yo no voy a llorar porque es que yo soy un hombre, en tu caso, ¿no? O yo soy una mujer, pero yo es que no quiero que nadie me vea porque yo tengo una imagen fuerte y no puedo. Claro, no quiero mostrar esa debilidad. Exactamente, que nos han hecho creer que las emociones son debilidades, no, son emociones. Y una vez que las expresas, como sean físicamente, como lo mismo llorando o gritando, luego viene la parte racional, donde están nuestros conocimientos, donde decimos, bien, he sentido eso, bien, ahora sé que tengo que superar esto, que la muerte todos vamos a llegar a ese final,
o en las situaciones que sean, tanto en temas laborales como en temas familiares. Es luego tuya, tu parte racional te influye con la emocional, pero las emociones es que ese es el problema, que todo el mundo intenta, que la mayoría de las personas intentan frenar esas emociones. Yo hay una parte de tu trabajo con el proyecto de Mayo Mujer, que trabajas con mujeres en situaciones de divorcio, que son situaciones que tensan mucho a las personas y que tienes un hijo de por medio o una hija de por medio, que tienes ahí esa angustia. ¿Cómo le ayudas a esa gestión de la emoción a que exprese esa rabia o esa emoción que esté sintiendo en ese momento y a ayudarla a pensar a esa parte del raciocinio que te diga, mira, lo podemos superar así o asado, o vamos a hacer una estrategia? ¿Cómo un poco esa labor que tú realizas? En casos de mujeres separadas, generalmente explotan bastante, ¿no? Porque claro, hay unos intereses, hay veces, en las relaciones depende, una parte siempre es la que sufre, da igual, puede ser la mujer, puede ser el hombre, siempre hay alguien que pierde más emotivamente, porque puede tener lazos más de amor o de cariño hacia esa persona y simplemente la soledad pues le hace tener en cierta manera más enfado, puede ser también rabia. Una vez que esas personas, en el caso de las mujeres, suelta toda esa rabia, y siente el apoyo de la persona que está al lado, porque nosotras, como en mi caso, yo como coach, yo estoy acompañando, yo no enjuicio, tú puedes ser tú mismo, y cuando tú sueltas todo eso que tienes, empezamos. Entonces, cuando ya empiezas a través de preguntas a darte cuenta, bueno, pues de qué ha podido pasar. Siempre piensas que la culpa es del otro, ¿no? Pero cuando tú ya pasas esos momentos de una situación que ha cambiado y no quieres que cambie, a partir de ahí es cuando ya empezamos a trabajar. Esto también de los divorcios, también tiene el concepto este de persona tóxica, las relaciones tóxicas, que siempre nos, ¿no? Como que te agobia, algo que te machaca, ¿no? Una persona tóxica, tenemos siempre ese concepto de que es una droga, ¿no? De que me machaca, pero la necesito. ¿Cómo este concepto de la persona tóxica, tú cómo lo valoras? Yo creo que en el caso de la pareja, sobre todo en temas bueno, no hace falta que te sea un maltrato físico, puede ser también un maltrato psicológico, ahí hay una parte de falta de quererte a ti mismo, ¿no? Un poco del tema de autoestima. Dejas inconscientemente, porque realmente no eres consciente, vas dejando que vaya invadiendo un poco esa parte y te vas quedando tú un poco, pues eso, le estás dando demasiado para atrás, sí, le estás dando terreno, ¿no? Exactamente, le estás dando demasiado valor a esa persona, y esa persona lógicamente pues va cogiendo fuerza, y entonces cualquier cosa a lo mejor que esa persona haga no tiene el valor, porque ella misma, en el caso de las mujeres, no se ha dado valor, y es la manera en que empieza esa persona, que va resultando tóxica, porque a lo mejor hagas lo que hagas ya no te lo va a valorar. Entonces siempre existe la queja, siempre está quejándose de algo de ti, ¿no? Entonces se convierte en algo tóxico porque no te deja realizarte. Claro, siempre está lo que tú tengas, no por así decirlo, el terreno o lo que decíamos al principio del autoconocimiento, tu propio yo, lo dejas por un ello, ¿no? Entonces eso es el tóxico, ¿no? Sí, que el ello te invade a ti mismo. Claro, sí, porque en la educación, en mi generación, porque en la tuya no, pero por ejemplo en mi generación y la de mi madre, se decía que tú en el matrimonio había que aguantar, ¿sabes? Tu pareja, tu marido, podía hacer lo que fuera y tú tenías que aguantar. Es que además hay que sufrir. Entonces, claro, está ahí muy vinculado. Claro, está vinculado. En cierta manera te lo van metiendo subliminalmente o no, o te lo dicen con esas palabras. Entonces, por ahí pierdes un poco de valor, un poco de tu propia identidad, porque tienes que dar a los demás. O sea, tú de ser un ser individual pasas a ser una pareja y luego a ser pues una madre. Entonces, como madre, tú tienes que darlo todo por los demás, porque eso es lo bueno. Entonces, por eso ahí también, incluso en generaciones más jóvenes, sí que se siente, hay eso ahí,
subliminal, aunque esas personas ya están cambiando. Entonces, por eso las parejas quizás ahora aguantan, o sea, duran menos, ¿no? Porque estamos en ese cambio, en ese estar todo, ¿sabes? Que vaya encajando, que vaya... Estamos aprendiendo, claro. De todas estas cosas estamos aprendiendo. Claro que a las generaciones más jóvenes, a lo mejor como la mía, esa toxicidad cuando no voy a dejar que ocupes, aquí acaba. Pero también yo noto en las generaciones jóvenes, yo también las he sufrido, en plan, no te quiero, pero te quiero, o sea, quiero estar con... Es esa mezcla de un poco tóxico de la drogadicción, ¿no? De que lo quiero dejar, pero lo necesito, ¿no? Y que es muy, a veces, un poco... Hay una canción de Rihanna, por ejemplo, Love the Way You Lie, que el amor sigue tus mentiras, es una pareja que se conoce, te miento, te quiero, te miento, te quiero. Entonces... Sí, ahí habría que ver más cosas, ¿no? Que puede haber miedo a la soledad, no sé, ahí se podría, depende del caso, mirar qué hay ahí detrás. Claro. Bueno, últimamente las estadísticas lo que muestran es que vivimos cada vez más solos. Sí. La enfermedad que ahora dicen es la soledad, no es la obesidad. Sí, sí. Pero tú en soledad, hombre, no todo el mundo, pero en soledad, ¿cómo podemos encontrar esa felicidad? Con el autoconocimiento. Con el yo propio, ¿no? Sí, y eso no significa que yo sea la mejor del mundo y yo... No es ego. Efectivamente, no es ego, es algo desde la humildad. El estar bien contigo mismo desde la humildad, desde el cariño, desde el agradecimiento. Y para eso hay herramientas, evidentemente. Para mí, una que la he descubierto hace un año es la meditación. Y la generosidad, el agradecimiento. Hay muchas cosas en el día que nos pasan que no las agradecemos, por muy tontas que sean, que alguien te traiga una cerveza, por ejemplo. Joder, gracias. Entonces, por la noche tú cuando dices, joder, gracias por pequeños detalles, ¿no? Que alguien te haya cedido o te haya dicho, pase usted la cola que lleva solamente un producto. Tonterías. Son lo suficiente para que tú vayas centrando en todas las cosas buenas, no en las malas. Y eso te va haciendo, y dándole gracias a lo que ocurre, eso te va haciendo sentirte bien contigo misma y no necesitar estar con alguien para ser feliz. Bueno, vamos a finalizar con el test para un poco salir con una sonrisa de la entrevista. ¿Quién es para ti una figura relevante para ti? Como figura relevante para mí son las personas anónimas. Esas personas anónimas que te dicen, te dan un consejo o por su experiencia te han dado una lección de vida alucinante, para mí esos son unos de mis referentes. Aparte de eso, ya para dar así algún nombre... No, pero la respuesta es muy válida, sí, me ha gustado. Vale, se me ocurrían dos personas. No, pero si quieres tienes otro referente ahí, a lo mejor intelectual, que siempre que ponemos una gran frase... Sí, siempre, bueno, pues Viktor Frankl, que fue un superviviente de los campos de Auschwitz, cómo encontró un sentido en su vida, y eso es una persona que además ha escrito mucho y nos ha enseñado mucho sobre eso. Y bueno, también tengo otra persona que es la que a mí una persona cercana, que la puedes tocar, ¿no? Que es Mons Hidalgo, es una speaker internacional, es una gran persona con una gran humildad y para mí es una persona a la que me gustaría modelar. Un libro. Fíjate, libro. Tengo, te diría yo, 3 libros. Alas de mariposa, que es de Natalie... Espérate que... Vienes con la chuletita. Natalie de Trey. La parte del libro empieza con una fábula y habla mucho de las emociones, que hemos estado hablando, de las emociones. También te pone ejercicios para que puedas practicar, con lo cual es un libro recomendable. Y a mí me ha gustado mucho y me ha servido, pero ha habido otros libros que para mí han sido claves en mi vida. Y uno es El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher.
Ese libro es un libro muy pequeñito, se lee fácilmente, pero cada persona que lo lee saca una lectura en cuanto a conocerse a sí mismo y en cuanto a tener emociones, que es súper chulo. Sí, es muy buen libro. Además, cuando lo lees es muy ameno de leer. Sí, muy ameno y siempre que... siempre impacta a la persona, no es algo que todo el mundo diga como una película, pues el final es este. No, cada uno tiene su final. Sí, entonces es un libro que me encanta. Y como hemos estado hablando de mujer, se me ocurre otro libro que también es muy bonito, que es Las princesas que creían en los cuentos de hadas. También es un libro muy interesante. Es un poquito más gordito que el del Caballero de la Universidad, pero es un libro que también se lee fácilmente y a las mujeres también es recomendable. Sí, se lo recomiendo. Muestra bien ese libro cambios en la vida. Sí. ¿Una película? Una película, hablando de emociones, Inside, esa de dibujos animados que nos dice ahí cómo funcionan nuestras emociones, ¿no? Y luego otra película en la que hay una escena maravillosa de lenguaje no verbal, que es alucinante, que es El hombre que susurraba a los caballos, de Robert Redford. Ese libro, hay una escena en la que, como los estímulos son reacciones no verbales, haciendo referencia a eso, hay una escena muy bonita, recomendable. ¿Y un plan que nos recomendarías? Un plan es conocerte a ti mismo, dedicar un tiempo, un ratito por la noche o por la mañana. Sería mejor antes de levantarte. O sea, te despiertas y dedicarte unos minutos y ponerte en marcha. Con un poquito de ejercicio, no hace falta que vayas a correr. Bueno, si puedes correr mejor. Yo lo de correr no me da ya el tiempo y a mí me gusta, me levanto muy pronto. Pero simplemente mover el cuerpo. Antes de entrar al campo de batalla, antes de entrar. Tu campo, sí. tu Y agradecer otro nuevo día. Ese sería un buen plan. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo de emociones. La verdad que muchos detalles han quedado aquí. Seguiremos tratando esto porque es un tema muy apasionante, muy de nuestra sociedad, que necesitamos esto, más una sociedad tan conflictiva como la que estamos entrando ahora en el siglo XXI. Pues muchas gracias a todos por haber estado viendo esta maravillosa entrevista con esta maravillosa mujer. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en otro foro de debate de Nu Madrid. Gracias. Gracias, Juan. A ti.